Buenos días y bienvenidos un viernes más al webinar de IAB Spain. Por cierto, hoy es el último de esta temporada y lo retomaremos nuevamente en septiembre. El webinar de hoy corre a cargo de nuestro asociado Grupem, con quien vamos a ir analizando los mitos de retail media y tendremos oportunidad de ir desmitificándoles. Y para ello contamos con la participación de dos grandes profesionales en esta disciplina, como son Sergio de Murga, que es Head of Commerce en Grupem, y también con José Amaijeiras, que es Commerce Director también en Grupem. Bienvenidos a los dos. Es un placer contar con vosotros en la jornada de hoy. Y antes de daros paso, permitidme informar a la audiencia que vais a responder a sus preguntas y que para ello utilicen el botón de preguntas y respuestas, que así va a ser mucho más fácil y cómodo para vosotros poderlas gestionar. Y ahora ya sí, sin más demora, que lo interesante es todo lo que nos tenéis que contar, os cedo la palabra y os insisto en el agradecimiento por la jornada de hoy. Así que adelante, José, todo vuestro. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Belén. Pues nada, vamos a ello entonces. Un poco la intro ya os la ha hecho Belén. Entonces, nada, la presentación de hoy es precisamente eso, tratar de desmitificar el retail media. Y principalmente pues traemos cuatro mitos, ¿no? Cuatro mitos que vamos a intentar que todos nos quitemos de la cabeza y que tengamos todos un poquito más claro hoy, o que sepamos el cómo tratar este asunto y cómo sacarle el máximo provecho, ¿no? El primer mito de todo es que, bueno, como con cualquier otro término que se pone de moda, cualquier tendencia en marketing, pues al final es muy común ver ciertas palabras mencionadas en todas las reuniones que se tienen, como puede ser el caso pues, de la inteligencia artificial. Pues este es un poco el caso que nosotros que vemos en el retail media, ¿no? Que genera mucho ruido, se habla mucho, se menciona en muchos foros y muchas veces no se sabe muy bien de qué se está hablando, ¿no? O exactamente cómo trabajarlo. Creemos que hay muchas oportunidades, pero creemos que para ello tenemos un poco que ver esta tendencia y ver cómo cambia el paradigma online y cómo cambia la manera de trabajar, ¿no? Sí que es cierto que hasta ahora, o en los últimos años, o en la última ola que hemos tenido importante así en marketing digital, viene muy basado en los algoritmos de Google, los criterios de búsqueda y el foco a intentar captar tráfico para llevarlo a nuestros sites, ya sea pues con objetivo de venta, captación de leads, etcétera. Y los algoritmos como puede ser el de Google, al final se basan en datos como la relevancia, el contenido, la experiencia en la página. Al final, y en Amazon lo que estamos viendo es una tendencia mucho más enfocada, bueno, en Amazon, en otros retailers, pero pónganos aquí Amazon como ejemplo, siendo el más desarrollado, una tendencia muy clara hacia el número, hacia la venta, hacia el performance como tal. Evidentemente, Amazon y los retailers se dedican a eso, a vender, y entonces al final los factores que más podemos ver que más pueden afectar a que nuestros productos posicionen mejor o peor en un canal de estas características, pues serían el histórico de ventas, la rentabilidad o los niveles de stock, por ejemplo, ¿no? Finalmente, esto todo resulta en el histórico de ventas propiamente dicho, porque los factores anteriores, al final es en lo que, en los factores de los puntos 2 y 3 al final es en lo que repercuten en la venta como tal. Hacer aquí una anotación, y es que al final lo que vemos, y más allá de que pensemos en Amazon, en Día, Carrefour, etcétera, todos los retailers como un canal de venta, no siempre es así y es fundamental estar bien posicionado, porque vemos también una tendencia muy importante de usuarios que inician en estos canales sus búsquedas, es decir, usuarios que tienen una intención de compra, pero que realmente no tienen por qué finalizar su compra en el canal, pero que inician aquí su búsqueda de todas formas. Entonces, posicionar, ya sea para la venta o ya sea para que tengamos una buena imagen de nuestros productos y de la marca, va a ser fundamental. Nosotros desde Grupem, un poco los factores que tenemos más o menos identificados eh, que afectan a este algoritmo en concreto, esto sería tratando del algoritmo de Amazon.
que a mí me gusta llamarlo el algoritmo más avaricioso del mundo, ¿no? Porque al final lo que os digo se centra muchísimo en venta, se centra en todos estos factores, ¿no? No me voy a parar demasiado en exprimir punto por punto comentando cuáles son todos estos, porque al final lo que os decía antes, todo esto repercute en la venta. Es decir, ya sea por la parte de el paid media que nosotros hacemos, el contenido que nosotros subimos a nuestras páginas o los niveles o los niveles de stock, las valoraciones que recibimos, todo esto afecta al algoritmo de ventas, ¿no? El algoritmo de ventas, que al final es un proceso de clasificación que va a influir en el lugar en el que aparecen los productos para una determinada palabra clave, palabras clave que veremos luego que son importantísimas tener identificadas. Y para esto, pues, posicionaremos nuestras páginas de producto o nuestros espacios de marca. La manera un poco en la que nosotros trabajamos o la que creemos que es importante trabajar, y aquí viene un poco esta parte de desmitificación también y de que todos tengamos claro, al menos intentar que tengamos todos claro que el retail media no es solo digamos, una táctica de medios más, digamos que no se trata simplemente de que nosotros tengamos nuestras campañas activas con un presupuesto y que vayamos optimizando términos de búsqueda, sino que para que tengamos un buen funcionamiento y para que nuestras estrategias sean exitosas, deberíamos de estar teniendo una visión holística del canal en la cual nos centremos no solo en esto, sino en otras dos patas muy importantes, que es lo que llamamos el own media, que es todo el contenido que nosotros podemos trabajar dentro de un canal, pues ya sean pues, nuestras imágenes de producto, nuestras títulos, etcétera, que veremos ahora una ficha de producto, como que tengamos muy atadas y tengamos muy alineadas con nuestros objetivos nuestras operaciones. De nada nos sirve tener una táctica y unas campañas optimizadas si cuando un usuario entra a nuestra ficha de producto, que es el lugar donde tiene que hacer la conversión, tenemos pues un contenido que no interesa, un contenido que no explica realmente lo que es el producto o por el lado de las operaciones en retail no cumplimos con unos estándares o con unas expectativas que puedan tener los usuarios a la hora de tiempos de entrega, a la hora de tener unos precios competitivos con nuestros competidores o a la hora de que tener una pasarela de que el retailer tenga también una pasarela de pago fácil, por poner algunos ejemplos. Si vemos un ejemplo claro, como podemos ver en una captura de pantalla de lo que es una ficha de producto de Amazon, de un producto subido a este canal, hemos intentado machear un poco y señalar en los diferentes colores que sean, digamos, equitativos con la parte que veíamos antes de Own Media, Paid Media y Retail Operations, para que veamos que al final todo lo que nosotros hablamos que cuando lo pones en una diapositiva y hablas de estas tres patas, parece que son cosas que pues, en cierto punto pueden estar inconexas, que trabajan equipos diferentes dentro de una empresa, que realmente no tendrían por qué afectar tanto unas a las otras. Al final cabe todo en una pantalla, ¿no? Es decir, aquí no está todo, evidentemente, hay más factores que afectan, pero para ejemplificarlo, vemos que pues, todo lo que tenemos marcado en verde clarito serían pues nuestro own content, ¿no? Contenidos que nosotros podemos gestionar sin necesidad de un pago, de un pago por posicionarnos, ni un pago porque esto aparezca en nuestra ficha de producto y que van a afectar a que si tenemos unas imágenes correctas, pues cuando un usuario entre desde una campaña o de manera orgánica tenga una experiencia mejor o peor, que los títulos también sean adecuados. Por otra parte, vemos en azul oscuro todo lo que estaría relacionado con paid media, ¿no? Por poner, de nuevo, aquí es muy importante también que estos no son los únicos emplazamientos que nosotros podemos tener en un retailer, pero de nuevo, para que se vea solo una pantalla, pues vemos que es muy relevante también pues, que podamos tener cubiertos o nuestros espacios dentro de la ficha de producto, ¿no? Y que es importante que tengamos visibilidad aquí también. Y luego, por la parte de operaciones, evidentemente, nuestras campañas han podido ser maravillosas, han podido tener unas impresiones altísimas, un CTR genial, pero luego a la hora de convertir, por mucho que nuestro contenido también está alineado
y defina bien el producto, tenga una experiencia agradable para el usuario, etcétera, va a depender también de que cumplamos con lo que comentábamos antes, ¿no? Vemos ahí señalado en azul más clarito pues los precios que van a afectar, el que nosotros tengamos bien realizadas las agrupaciones dentro de nuestra ficha de producto y tenga sentido para el usuario en la navegación, es decir, que tengamos estas variaciones que no sean productos que no tengan nada que ver unos con los otros, sino que realmente sea lógico para el usuario chequear varios productos dentro de la ficha, dentro de una ficha, digamos, padre, y también que tengamos, pues eso, unas entregas que tengan sentido, que estemos utilizando eh, los modelos de venta adecuados, ¿vale? Como vemos ahí, por ejemplo, en esta ficha de producto estaríamos señalando arriba a la derecha, pues un formato que se utiliza en Amazon, que es de compra recurrente, por el cual te llevas un descuento que pues, para un producto que tiene una cierta recurrencia de compra, pues sería lo recomendable, por poner un ejemplo. Si pasamos a la siguiente, vemos un poco, también señalamos un poco por qué puede ser relevante cada una de estas patas, ¿no? Por poner dos ejemplos. Un ejemplo de la relevancia que puede tener nuestro portfolio assortment o gestión de portfolio a la hora de que luego tengamos, digamos, estrategias exitosas en cada uno de estos canales, ¿no? Aquí ponía un poco café para todos porque al final, dentro del retail o el e-commerce en general, vemos una serie de canales o disciplinas, o llamémosle como prefiramos, que de por sí tienen una diferenciación muy grande simplemente por el modelo logístico, por el modelo operativo de cada uno de estos canales o por las características de los usuarios que en ellos entran, ¿no? Pues podríamos identificar el quick commerce, los formatos como los Carry and Save de Amazon, que buscan una cierta recurrencia, pero no tanto que, o sea, una cierta recurrencia, pero quizá no tanto como puede ser los formatos que tendríamos en Grocery, que serían pues canales en los cuales el usuario está acostumbrado a hacer pues compras de multiproducto, en cestas de producto muy grande con una recurrencia mucho más elevada, y que diferenciaría mucho también de lo que podríamos identificar aquí como core retailers, ¿no? Que son canales en los cuales pues, tenemos unos tickets de compra de producto individual, me refiero, más elevados, la cesta pues, puede ser más reducida, pero también tendrá menos productos. Y aquí, pues evidentemente, pues, no encontraríamos productos con tanta recurrencia, por ejemplo. Entonces, sería más bien, en vez de tener un poco una distribución como marcas, una distribución de nuestros productos y tratar de impulsar nuestras campañas de retail media en estos canales de manera uniforme en todas ellas para los mismos productos, para nosotros la manera de tener un approach, digamos, acertado de cara a esta diversidad en el canal, es tener muy identificados estos retailers o las operativas de cada uno de ellos y también del usuario, por ende. Un poco la manera de organizarlo, como nosotros creemos que puede ser una manera útil de organizar nuestro portfolio, es en base a nuestro precio medio y recurrencia, ¿no? Esto pues puede tener esto es un ejemplo y puede tener pues muchas variaciones y se pueden gestionar de maneras distintas o tener approach diferentes, pero sí que es cierto que aquí en esta matriz lo que intentamos es identificar un poco pues cómo de afín van a ser los usuarios a la compra según el modelo operativo, ¿no? Entonces veríamos, pues por poner los dos ejemplos más claros, que serían los core retailers y el grocery, pues serían los completamente opuestos, ¿no? Si tenemos nuestras ventas en un core retailer, como lo hemos llamado, pues tendríamos unos usuarios que estarían haciendo compra de productos con PVPs más altos, que esto no quiere decir que su compra, su cesta media lo sea, ¿vale? Porque luego tendríamos los groceries que tendrían pues productos de PVP bajito, pero que tendrían pues eso, cestas de la compra multimarca, muy abultadas con muchos productos y que podría ser una cesta media superior, ¿no? Y también por la otra pata tendríamos pues el factor de la recurrencia, ¿no? Pues al final nos interesa tener en caso de tener productos de este estilo, nos interesa estar empujando pues productos de menor ticket y más recurrencia en nuestros canales de grocery, que en un retailer core, donde quizá pues, nos interesaría pues, tener productos que tengan tickets elevados y que la compra se realiza pues, mínimo cada mes o pues incluso más o que sean compras únicas, ¿vale? Pero en el caso de los retailers grocery sería pues eso, una compra mucho más recurrente, semanal, con productos de ticket muy bajo que puedan estar siempre entre nuestra cesta de la compra.
Más allá del modelo operativo, queríamos también comentar, y por eso os comentaba antes también, la importancia de las keywords, ¿no? La importancia de que tengamos bien identificado dónde queramos aparecer. Lo que tenemos ahora en pantalla, al final, es el cómo el retail se entendía hasta el momento, eh, y cómo nos posicionábamos nosotros nuestros productos, ¿no? Lo que tenemos es el lineal típico que todos conocemos, donde pues al final de un vistazo, pasando por los diferentes lineales, valga la redundancia, de nuestro supermercado o visitando las estanterías de una tienda, de un vistazo sin nosotros haber expresado el que quieres ver un producto concreto, simplemente pasando por delante, de un vistazo tienes todos los productos y de eso, de una sola vista. Entonces, los hemos marcado un poco en la próxima slide, simplemente para que nos llamen la atención los puntitos y veamos la cantidad de productos que tenemos sin especificación alguna. Lo que vemos es pues, un estante de cervezas con muchísimas cervezas y la transición que estamos viviendo es un poco en digital, es la digitalización de este estante, de este lineal, de la digitalización del shelf. Tenemos dos imágenes, bueno, tres más bien, en la cual simplemente queríamos destacar que eso, que pasamos un poco de tener de un vistazo 120 productos, que los hemos contado en la imagen anterior, a tener los 8 que estamos viendo en las imágenes de la derecha, que dependiendo del retailer, pues serán 8, serán 4, serán 6, y si navegas en mobile serán 2 o 3. Y aquí está la importancia, ¿no?, de tener bien identificadas las keywords que para nosotros son importantes y hilar bien nuestras estrategias, porque al final sí, tenemos muchos menos productos, pero tenemos muchísimos más estantes. Es decir, por cada palabra que busquemos, el ejemplo que tenemos a la derecha es de la búsqueda de cervezas IPA y cervezas Lager, arriba y abajo. Pues aquí habría algunos anunciantes a los que quizá tendríamos que tirarle de las orejas porque vemos algunos resultados comunes, ¿no?, de cervezas lager que aparecen tanto para el término cerveza IPA como cerveza lager, pero estoy seguro de que esto luego se verá reflejado en los resultados de las campañas de dichos anunciantes. Y si hacemos un chequeo de los resultados para una keyword, el performance, el ROAS, los clics para una keyword de cerveza IPA y cerveza lager para los anunciantes de ambas marcas, perdón, demos pantallazos, pues aquellas cervezas lager que tenemos arriba, que serían los tres primeros resultados que se están promocionando para el término cerveza IPA, pues seguramente tendrían un muy peor resultado que si chequean sus resultados para cerveza lager, que lo tenemos en el pantallazo de abajo. No obstante, si os fijáis, el cuarto resultado de la segunda fila ya son los resultados orgánicos. Evidentemente aquí ya los retailers se encargan de que tenga coherencia el que nosotros aparezcamos con el producto concreto. Pero para esto tendremos que tener nuestro contenido, como decía al principio, muy bien bajado, muy bien alineado con nuestros intereses y con las keywords correspondientes. Por último, y os adelanto que este es un poco nuestro mito más largo, pero por último, dejar un pequeño case para que también veamos reflejadas la relevancia de todo lo que hemos comentado, ¿no? Al final, el alineamiento de estos tres puntos que comentábamos al principio, el own media, el paid media y las operaciones en retail, lo que nos llevan es un poco al término de que cuando todo está alineado, el término de retail readiness, que habréis escuchado alguna vez, y donde hemos querido con uno de nuestros clientes plantear un ejercicio en la categoría electrónica de consumo, donde veíamos una problemática, que es que muchos productos no estaban retail ready, no estaban alineados sus estrategias de paid media con sus estrategias de contenido y sus operaciones, y planteamos un test en el cual en Black Friday propusimos la mejora de contenido y de las operaciones para, bueno, una serie de mejoras para alinearnos y que los productos estuviesen retail ready de cara a Black Friday, y lo que experimentamos fue un aumento del ROAS bastante sustancial, ¿no?, donde vemos que los productos que no eran retail ready, es decir, que sus operaciones y sus contenidos no estaban alineados, tendrían pues un ROAS del 27 versus aquellos que sí lo estaban, que tendríamos un ROAS de 35 puntos. Esto evidentemente es relevante, ¿no? En todos los mitos intentaremos dejar una slide de por qué es relevante todo lo comentado, y al final es que si nosotros estamos
abordando el retail media simplemente como una táctica de medios o una táctica pues, de campañas, estaremos cubriendo solo un tercio de todo lo que tenemos que cubrir y nuestros resultados nunca serán óptimos o nunca estaremos sacando el máximo provecho como marcas de nuestros partners que son los retailers. Bueno, ahora pasamos ya al segundo mito y como dice José, el primero ha sido probablemente el más extenso, ahora seremos un poquito más ágiles. En este segundo mito, al final nos vamos a intentar cuestionar si Amazon realmente es el único protagonista del retail media, que muchos ya os estáis respondiendo la pregunta. Pero bueno, al final, bueno, lo que está claro es que todos es bien sabido que, bueno, vivimos una era donde Amazon al final se ha convertido en un sinónimo de comercio electrónico. Pero al final es crucial también reconocer que en el mercado es mucho más vasto y las oportunidades para generar ingresos pues se extienden evidentemente mucho más allá de Amazon. De hecho, más, como veréis en el gráfico, más del 80% de los anunciantes está diversificando su presencia y empleando estrategias en múltiples plataformas de retail media más allá de Amazon, como comentábamos. De hecho, es que a medida que amplían y desarrollan sus propuestas de valor, pues los anunciantes reconocen que las ventajas de diversificarse en otros retailers les proporciona acceso, por ejemplo, a audiencias únicas y muy específicas que quizá no están encontrando en Amazon, a unos CPMs mucho más razonables o incluso a otro tipo de ventajas que les convierten evidentemente en una opción publicitaria muy atractiva más allá del propio Amazon. ¿Y por qué se da esta diversificación? Bueno, los consumidores al final no están atados única y exclusivamente a un único retailer. De hecho, ellos lo que buscan es la variedad, buscan comparar precios, valorar diferentes existencias de compra. Y esto lo que se hace es abrirnos un abanico a múltiples posibilidades para conectar con audiencias diversas y especializadas en entornos de retailers, pues como podría ser un Carrefour, un Día, si hablamos del vertical de gran consumo, o muchos otros como pudieran ser pues eBay, Zalando, Doc Morris, MediaMarkt. Y al final hay una creciente lista de nichos de mercado que emergen día a día en los diferentes verticales de mercado y los cuales debemos estar evidentemente atentos. Así, del mismo modo que los consumidores buscan pues, alternativas, pues son los propios anunciantes los que, en este caso de gran consumo, no se ligan exclusivamente a un único retailer. Observamos también, por ejemplo, que los retailers están ampliando su fuerza para atraer a los anunciantes que reclaman más inventario y también una diversificación y una amplitud en sus ofertas, ¿vale? Sin embargo, a medida que aumentan la competencia entre los retailers o retail media networks que nosotros comentamos, existen otras áreas en las que pueden diferenciarse. El mayor reto al final a la hora de trabajar con retail media networks entre los anunciantes de marca es sobre todo la falta de colaboración de los minoristas. Esto es lo que ellos nos indican y lo que hemos sabido a través de los distintos anunciantes, y lo cual no es sorprendente. De hecho, por tanto, casi todos los anunciantes de bienes de consumo indican que la confianza y la colaboración al final tienen una cierta, si no gran influencia en la cantidad gastadas en los retail media networks. Otro problema clave que hemos visto está relacionado con los datos. Es dicho, los anunciantes al final consideran que la fragmentación de los datos y la información del uso sobre los consumidores, perdón, es otro de sus principales retos, al igual que el que ya habíamos mencionado anteriormente de la colaboración. De modo que la disponibilidad de datos en tiempo real tiene una influencia muy positiva en la cantidad de gasto en los retail media. Al final, todo ello no deja de poner en evidencia la propia complejidad del entorno de retail media. De hecho, cada plataforma tiene su propia interfaz, su propio conjunto de herramientas de analíticas y, lo más importante, su propio algoritmo de mercado que determina qué productos se promueven y cómo. Perdón. Esta fragmentación del mercado al final crea lo que es un desafío para las propias marcas y, y sus agencias. Y la pregunta aquí que nos hacemos es, ¿cómo debemos maximizar la visibilidad y las ventas en un paisaje al final tan diverso y competitivo? Pues al final nosotros creemos que la respuesta está en el desarrollo de un conjunto de productos de retail media que no solo abarquen la amplitud del panorama, sino también que profundicen en las particulares de cada una de las plataformas. Esto significa no solo publicitar en diferentes sitios, sino también entender y adaptarse las reglas y al público de cada uno. Nosotros, igual que entendemos que probablemente muchos de los otros aquí presentes, hemos sido conscientes de estos aspectos y estas necesidades y lo que estamos intentando es crear soluciones que permitan a las marcas básicamente gestionar sus campañas de manera eficiente a través de múltiples retailers simultáneamente. Estos productos retail media al final están diseñados para proporcionar insights detallados y acciones recomendadas que se ajusten a las particularidades de cada una de las plataformas y permitiendo así a marcas y anunciantes destacar en un entorno cada vez
más saturado. Al final, todo esto les permite a los anunciantes, perdón, hacerlo no solo de una manera más holística, sino también mucho más eficiente, profundizando sobre todo en lo que sería el market share, el inventario, la calidad de la data, la optimización del portfolio de la oferta comercial y logrando así mejorar significativamente los resultados de los clientes. Nosotros hemos tenido algunas experiencias en las que, trabajando de manera holística, hemos incrementado los resultados y las eficiencias de nuestras campañas. Al final, lo que es básico y es crucial es tratar que seamos capaces que reconocemos la importancia de la data y la personalización, el comprender y utilizar los datos de los consumidores, y así podremos crear campañas altamente dirigidas que no solo aumenten la visibilidad del producto, sino que también mejoren la experiencia de compra del cliente, llevando al final a conversiones mucho más altas y a una lealtad mucho más fuerte, que al fin y al cabo es los máximos objetivos que pretendemos conseguir, tanto venta como fidelidad. En conclusión, lo que nosotros indicamos es que el futuro del comercio electrónico no deja de ser prometedor, que está lleno de oportunidades para aquellos que están dispuestos incluso a explorar más allá de Amazon. No le quitamos relevancia a Amazon, es un player muy importante, evidentemente, pero hay más oportunidades dentro del mercado y al final que también hay que adaptarse. Estamos en constante cambio y en constante evolución y la progresión en este evolutivo también es un condicionante y un indicativo muy grande de la capacidad que tiene cada uno en adaptarse y mejorar los resultados. José. Genial, pues hilando mucho con lo que justo comentaba ahora Sergio con respecto a la importancia de los datos, la relevancia de entenderlos, tenemos el siguiente mito, ¿no? Que es que el retail media solo incide en la parte baja del funnel. Y como comentaba, hilando muy bien con todo con lo que estaba comentando Sergio ahora, al final nosotros lo que estamos viendo es, bueno, nosotros no, lo que se está viviendo en el panorama del marketing digital y en el mundo digital en general es, pues eso, la desaparición de las third party cookies y la relevancia, el aumento de la relevancia del first party data. En este sentido, lo que vemos es una tendencia altísima y una importancia altísima de entender todos los datos que, de cara a los retailers, de entender todos los datos que se están recogiendo de los usuarios, de saber cómo trabajarlos, cómo sacarle provecho, cómo organizarlos de manera que sea lo más útil posible y lo más relevante posible para las marcas. Y estos datos no serán solo relevantes para las marcas en momentos de conversión o en momentos de promocionarse dentro de un canal, sino que a nosotros nos puede interesar muchísimo como marca el conocer las tendencias, pues las tendencias de compra de los usuarios de un retailer, ya sea online, ya sea en tienda física o de búsqueda, para targetizarlos en diferentes fases del funnel. Entonces, en este sentido, a la hora de poder utilizar el first party data, los retailers serán el rey. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos es que están empezando o vemos tendencias, sobre todo en este caso hemos cogido un ejemplo que nuestros compañeros de UK y de Global utilizan mucho, que es el de Tesco, que es un canal que nosotros aquí no tenemos. Pero al final lo que tratamos de reflejar es todos los assets o toda la información de la cual los retailers tienen, a la cual los retailers tienen acceso de sus usuarios, de todas las partes donde pueden recoger data. Al final, pues tienen data de todos aquellos usuarios que realizan búsquedas desde sus casas de los productos o que son impactados por sus anuncios, o en el caso de Amazon, por ejemplo, de todos aquellos que estén bien consumiendo un contenido concreto en Twitch, en Amazon Prime, con Fire TV, etcétera. Tenemos información o tendrán información también de flujo de personas que pasan por sus tiendas, por delante de las pantallas de Digital Out of Home que tengan activas, incluso comportamientos dentro de la tienda o comportamiento o información sobre las cajas registradoras, etcétera, etcétera, los cupones que utilizan los usuarios, etcétera. Entonces, si se sabe aprovechar toda esta data, tienen además de tener la oportunidad de utilizarla, la oportunidad de impactar a estos usuarios con todos sus assets o a través de partnerships con terceros en estos tres canales, ya sea en casa, en movimiento o dentro de la propia tienda. Entonces, lo que estamos viendo es una tendencia muy clara hacia la visión holística del retail media, de no solo centrarnos en
los anuncios que nos dan nos den un mejor rendimiento a nivel ROAS, sino de realmente tratar de entender cómo los usuarios a través de todos estos assets fluctúan y cuál será nuestro mejor marketing mix en base al el offering que nos pongan a nuestra disposición los retailers. Por ejemplo, el caso de Amazon, que es un poco lo que tenemos a nivel local, no tanto yendo a otros mercados, es muy claro en el sentido de que pues tenemos pues Prime TV, tenemos Twitch, tenemos el DSP de Amazon y tenemos todos los emplazamientos on-site. Con la creación de Amazon Marketing Cloud, que Amazon viene empujando desde hace un tiempo, lo que podemos es entender cómo los usuarios que, por ejemplo, están viendo nuestras campañas de branding o de awareness en Prime Video están finalmente interactuando con nuestras campañas on-site, pues de sponsor product o de sponsor brand dentro del propio canal o dentro del propio lineal. Entonces, aquí realmente la relevancia de que entendamos esto, pues aquí vemos una doble relevancia también, ¿no? Es una por parte de los retailers que tienen un poco la tarea o el deber de entender el cómo sacar provecho de sus datos y cómo ofrecer a las marcas la mejor de las propuestas a la hora de poder targetizar a los usuarios de manera holística en todo el funnel. Y por parte de las marcas, el deber de entender o la tendencia a entender que no todo es ROAS y que no todo es estar en el paso final del path to conversion y estar en el punto de venta justo cuando alguien realiza una búsqueda, sino que es muy importante el sacar provecho de los datos y sacar provecho de todo lo que ponga a disposición los retailers en las diferentes fases del funnel para poder atraer al usuario a nuestra ficha de producto. Ahora ya pasamos al que sería el cuarto y último mito que nos vamos a cuestionar. En este caso lo que hablaremos sobre pues, un poquito de la procedencia del presupuesto que deriva en la parte de retail media, cuál es su origen y su cuantía, por así decirlo. En los últimos años lo que hemos sido testigos probablemente es de que todo el retail media no solo ha ido ganando terreno, sino que al final ha experimentado, una expansión muy significativa en términos de inversión. De hecho, esta tendencia es particular notoria en el mercado europeo, donde más o menos se estima, en base a fuentes internas, que casi en 2026 podríamos llegar a alcanzar lo que serían 25.000 millones de euros dentro del mercado europeo, lo cual no deja de ser relevante. Pero al final, para comprender estas magnitudes, también es crucial recalcar la superioridad del retail media sobre las anteriores olas de publicidad digital, como las que sean las de search y social, por varias razones estratégicas, y siendo esta, la del retail media, considerada la tercera ola de la publicidad digital. Primero deberíamos mencionar que retail media lo que hace es ofrece una integración sin precedentes entre publicidad y punto de venta, lo que significa que las marcas pueden influir en las decisiones de compra en el momento más crítico. A diferencia de Search y Social, que se enfocan en captar la atención del usuario en distintas etapas del funnel de conversión, Retail Media al final lo que hace es actúa justo en el momento de la decisión, aumentando así significativamente, las tasas de conversión. Además, la data generada a través de Retail Media es excepcionalmente rica, como muchos de vosotros ya sabréis, y evidentemente muy relevante, proporcionando tanto insights directos sobre el comportamiento de compra real y no solo con intenciones o intereses, lo cual es muy significativo y muy relevante. Esto permite una segmentación y personalización mucho más precisa de lo que puede ser Sales y Social podrían llegar a ofrecer, donde la interpretación de la intención del usuario a menudo se basa en proxies y no en acciones de compras concretas del consumidor. Por último, en el contexto de crecientes preocupaciones sobre la precisidad de los datos y el endurecimiento de las regulaciones, Retail Media ofrece un entorno mucho más controlado y seguro tanto para los consumidores como para las marcas. Al operar dentro de los ecosistemas de comercio electrónico, las marcas pueden aprovechar los datos de primera mano sin infringir la privacidad del usuario, lo que representa al final una ventaja competitiva significativa en comparación con las estrategias de publicidad de search y social, que dependen más de los datos de terceros. Al final, en resumen, Retail Media no solo supera Search y Social en términos de efectividad y eficiencia, sino que también ofrece un cambio sostenible y respetuoso con la privacidad hacia el crecimiento en el cambiante paisaje digital.
Y lo que es más integrante, perdón, de todo esto es que este crecimiento no solo se debe a un simple reajuste de las partidas presupuestarias existentes actuales, sino que estamos hablando de un incremento respaldado por nuevas fuentes de presupuesto. Esta realidad al final nos abre un abanico de oportunidades que, como líderes de publicidad y de medios, deberemos saber capturar y sobre todo maximizar. El retail media está encontrando al final su financiación en la innovación y en la expansión de las estrategias de marketing. Las compañías están reconociendo que el valor de invertir en plataformas propias y en la creación de experiencias de compra enriquecedoras que van mucho más allá, perdón, de lo que sería el punto de venta tradicional. Y es que, bueno, el sector del gran consumo, por ejemplo, y hablando en concreto en particular de este, está aprovechando esta tendencia para, por ejemplo, conectar a los consumidores de manera mucho más profunda y mucho más medible. De hecho, las marcas están explotando nuevas vías para interactuar con las audiencias, invirtiendo en tecnología y datos para crear campañas que no solo vendan productos, sino que también construyan lealtad y compromiso a largo plazo, algo que hemos ido mencionando en algunos de los mitos anteriores. ¿Por qué es importante todo esto? El mensaje está muy claro. Al final debemos ser ágiles y estratégicos en la forma en que abordamos las nuevas fuentes de financiación. No solo se trata solo de vender espacios publicitarios, al final se trata de comprender y aprovechar la intersección entre el comercio y el contenido, entre la experiencia del consumidor y la comunicación de la marca. De hecho, para activar todas las vías de crecimiento del retail media, consideramos que debemos, uno, invertir en análisis de datos y tecnología para comprender mejor las necesidades y comportamientos de los consumidores. Dos, desarrollar colaboraciones estratégicas con retailers y plataformas de comercio electrónico para crear campañas integradas que ofrezcan valor añadido a los consumidores. Y tres, innovar en formatos publicitarios y experiencias de compra que capturen la atención y fomenten la interacción. En resumen, el crecimiento de retail media en Europa no es un fenómeno pasajero, todos somos conscientes de ellos. Es una transformación que está siendo alimentada por nuevas fuentes de inversión y que representa una evolución natural en la manera en que las marcas se conectan con sus consumidores. De hecho, como líderes del sector, al final tenemos la responsabilidad y la oportunidad de guiar a nuestras marcas hacia un futuro donde el retail media no sea solo una línea en el presupuesto de medios, sino una parte integral de su estrategia de crecimiento y conexión con los consumidores. Finalmente, aquí la cuestión es que nos planteamos es, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Cuáles son los siguientes pasos y qué debemos hacer ahora? Nosotros hemos tratado de resumirlo en dos puntos muy generales. Evidentemente hay muchas aristas y muchos matices. Nosotros lo que consideramos es que debemos estar en contacto, evidentemente, con los equipos de e-commerce y con los propietarios de los medios de comunicación para, sobre todo, saber qué tienen previsto hacer y cuál es la mejor manera de conectar los puntos de forma medible y eficaz y conseguir así que los primeros en comercializar esta oportunidad y ser capaces a su vez de responder en cómo vamos a aprovechar los datos de primera mano y que estos nos puedan llegar a proporcionar mejoras y ventajas en favor tanto del cliente como de los objetivos finales. Y hasta aquí en principio llegaría nuestra ponencia de hoy. Probablemente ahora le echemos un vistazo a algún sitio donde habéis compartido vuestras preguntas y respuestas. Intentaremos responder algunas de ellas porque, a ver, las haylas, pero si no es posible, ya os indicamos que luego se os compartirá el contenido y nos pondremos en contacto con vosotros para resolverlas si no las hemos podido resolver ahora mismo. Entonces, si me permitís, echaremos un vistacito al espacio de preguntas. José, también si quieres ayudarme. A ver. Vale. Bueno, algunas de las preguntas que teníamos dentro del propio chat es sobre todo nos indicabais en cuanto a la procedencia también de los presupuestos de clientes y marcas y cómo gestionamos la interacción con ellos, cuando a veces el origen de los presupuestos no era del mismo o el propio departamento. Nosotros nos hemos encontrado particularmente en situaciones en las que evidentemente los presupuestos venían ligados o marcados bien por el departamento de trade o bien por el departamento de marketing, lo cual al final para nosotros, aunque siendo presupuestos de distintas áreas, responden a un objetivo común y único, lo que nosotros intentamos tener en esta interacción, más allá de la responsabilidad última de la toma de la decisión de la aprobación de presupuestos, es tener reuniones comunes entre todos los participantes. Nosotros no consideramos que pueda ser excluyente el origen del presupuesto con la voluntad o la posibilidad de aunar áreas que al final están obligadas a entenderse, tanto la parte de marketing como la parte de trade. Y lo que miramos es gestionarlo, es intentar compartir objetivos comunes
más allá del presupuesto y la responsabilidad y el ownership del propio presupuesto. Perdona, Sergio, yo veo por aquí una que me parece muy interesante y que creo que podemos contestar, que dice, ¿qué debo de priorizar a la hora de hacer una estrategia paid, owned media o mis operaciones? Pues sinceramente yo creo que lo más relevante aquí, ¿no? Y es un poco, al principio lo comentábamos, este concepto del retail readiness. Evidentemente es muy importante que nuestras campañas de retail media, de paid, estén súper bien organizadas, pero a la hora de si debemos en una estrategia de e-commerce o de retail en general, debemos priorizar una u otra cosa, yo sinceramente pienso que es súper importante que las dos otras patas estén antes de empezar a invertir bien alineadas, es decir, que tengamos unos contenidos que estén bien estructurados y que tengan sentido para los usuarios y que tengamos también unas operaciones que respondan a sus expectativas, ¿no? Porque al final, si nosotros priorizamos el empezar a invertir o el empezar o el empezar a montar campañas antes de tener bien configurado pues nuestras otras dos patas, lo que nos vamos a encontrar o lo que nosotros vemos es que es un poco un coladero de dinero, ¿no? Es un poco, hablando mal y pronto, es un poco tirar dinero sin antes optimizar nuestras fichas de producto, nuestros espacios de marca, sin asegurarnos de que somos competitivos en precio, empezar a invertir, nos va a llevar a tener unos resultados muy inferiores a los que podríamos tener posiblemente si esto sí que lo tuviésemos alineados. Entonces, lo primero de todo para mí sería hacer un pequeño research, ver que estamos ajustados al mercado, ver que nuestros tiempos de entrega se alinean, ver que tenemos stocks correctamente, ver que estamos utilizando o tenemos el portfolio adecuado en los canales adecuados. Después de eso, para mí deberíamos de revisar nuestros contenidos, ver que estamos introduciendo en nuestras fichas de producto las keywords adecuadas o que estamos estructurando los contenidos de una manera fácil para el usuario de entender y que tenemos pues, unas imágenes que también sean acordes. Y cuando tengamos esas dos patas bien atadas y tengamos bien claro que somos competitivos y que somos fáciles o friendly para el usuario, entonces es cuando creemos que debemos de pasar a priorizar la inversión. Y yo tenía otra también por aquí localizada que me interesaba contestar, que es ¿cómo creéis que se debe trabajar el conflicto de interés con los retailers? Comentabais que que Retail Media es full funnel, que no se debe centrar solo en el canal, pero muchas veces nos encontramos con problemas a la hora de llevar tráfico a un retailer u otro. Bueno, aquí yo creo que esta es una conversación muy recurrente que vemos con algunos de nuestros clientes y que vemos también con los retailers, ¿no? Al final, este era un territorio a nivel local muy dominado por Amazon, donde cada vez esto es menos cierto y donde cada vez vemos que se introducen a retailers a comercializar sus datos y a comercializar sus espacios sobre todo. Y lo más básico que se suele hacer en esta estrategia, o lo primero que se suele hacer es intentar capitalizar el digital self, intentar capitalizar los espacios que tenemos dentro del site, ¿no? Pero sí que es cierto que, como bien decíamos, empiezan a comercializar otros espacios, como pueden ser, pues, con data de los retailers, el poder tener campañas desde sus instancias, pues, en Google Shopping o en otros, o en YouTube o en cualquier otro formato o con sus redes sociales. Y esto muchas veces lo que nos trasladáis es justamente esto, que genera muchas veces conflictos con los puntos de venta. Sinceramente creemos que es una conversación que se va a repetir mucho más en los próximos años y creemos que aquí se trata de, como siempre, de aportar valor, ¿no? Y esto, por si hay algún retailer también en la sala, es muy importante, yo creo que es muy importante que los retailers como partners se centren en potenciar el uso de sus datos y se centren en aportar el mejor offering posible a las marcas. Porque la conversación del retail media ya va a distar un poco, o yo personalmente pienso que va a distar un poco de lo que tradicionalmente venimos viendo, esos acuerdos, entre áreas comerciales y retailer
anuales, sino que va a ser una conversación mucho más fluida, mucho más flexible y que la importancia va a estar realmente en el valor que se le pueda aportar a la marca y la marca saber aprovecharlo. Bueno, van entrando varias, no sé si quizá cogeremos alguna más y luego quizá el resto. Como os digo, aquí en la pantalla tenéis mi contacto y si queréis compartirlas o hacerlas extensivas, tanto José como yo, evidentemente le daremos respuesta. Si queremos abordamos alguna de las que tenemos más, José, y luego sí que ya sería el momento de despedirse. Sí, aquí tenía una que dice, ¿hay alguna referencia de mejores prácticas para decidir la priorización entre productos patrocinados versus productos orgánicos, PLP Search Results? Bueno, aquí esta pregunta realmente es que no se trata de priorizar, o sea, para mí se trata de convivir. Si estoy entendiendo bien la pregunta, entiendo que la pregunta va por si debemos de tener foco en que nuestros productos de manera orgánica aparezcan mejor posicionados o si debemos tener foco que nuestros productos con paid media, o sea, con retail media aparezcan mejor posicionados. Creo que no se trata de lo que digo, de priorizar, sino que hay momentos para todo. Y como bien decía, los algoritmos de venta se centran muchísimo en histórico de ventas. Entonces, aquí nos encontramos un problema, ¿no? Que es que al final nosotros cuando lanzamos un producto no tenemos un histórico de ventas. Podemos tener en nuestro contenido todo lo bien hilado que queramos, podemos tener todas las keywords que queramos puestas en nuestros productos, pero al final, de alguna manera, va a ser necesario en tácticas de lanzamiento, sobre todo cuando es un producto prioritario o que se quiere dar un empuje extra, el que durante por lo menos los primeros meses haya un push especial en medios, ¿no? Luego sí que es cierto que según vayamos recogiendo mayor número de ventas, vayan entrando pues valoraciones de clientes, nos vayan entrando reviews, nuestro posicionamiento orgánico va a subir. Y yo personalmente creo que es el foco que se debe tener, pero el que nosotros tengamos foco y prioricemos el tener buen posicionamiento orgánico no nos exime o no nos libra de depende de cómo esté configurado el retailer y de los funcionamientos que tenga también de pago dentro del self. Hay algunos que son más agresivos que otros, pero no nos exime de, en momentos iniciales, pasar por las campañas de pago. Luego quizá hay una más que podemos recoger y ya cerrarla por hoy, que comentaban dentro del bloque de preguntas, es si tenemos un presupuesto limitado, ¿recomendáis estar en Amazon 100% con campañas de paid, donde están la mayoría de los usuarios, o diversificar la inversión, o quizá centrar la inversión en los retailers más pequeños donde haya menos competencia y más oportunidades de que sea eficiente? Bueno, esto es complejo. Complejo en el sentido de que, claro, cuando hablamos de presupuestos limitados, tenemos que entender a nivel de qué cuantías nos estamos refiriendo, ¿no? Es verdad, lo que sí que podemos decir es que, si bien es cierto, si lo miras de manera aislada y lo que buscas es un resultado de eficiencias cortoplacista, probablemente la diversificación entre los distintos retailers te permita una capacidad mayor de eficiencia en la medida que tú vas fluctuando los presupuestos entre unos y otros para la obtención del mejor resultado. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que Amazon, en la madurez propia del ecosistema de Amazon, te va a otorgar un mayor volumen de ventajas o un mayor volumen de posibilidades. Es decir, en la medida que inviertes en Amazon, las capacidades de explotación, sobre todo de la data que tengas en Amazon, tanto on-site, off-site, para campañas de volúmenes mucho más elevados y con campañas probablemente always on, a nivel de explotación del dato probablemente sea el más enriquecedor. No por ello, quizá el más eficiente. Entonces deberías variar y considerar tanto el volumen del presupuesto del que estamos hablando, la duración de las campañas, el objetivo de las mismas y luego, evidentemente, un punto clave que también es cierto y que a veces entra de manera o choca de manera indirecta con todos estos planteamientos es también los acuerdos comerciales que puedes tener con los diferentes retailers que al final también te condicionan en alguna medida los presupuestos y la destinación de los mismos dentro de tu campaña de medios. Es decir, tienes que tener, la verdad, es bastantes variables en consideración para tomar una decisión quizá ahora demasiado general, ¿no? Muy de acuerdo aquí, Sergio, y por añadir algo, también decir que es muy importante si los acuerdos, como bien decía Sergio, los acuerdos comerciales,
que ya tengas y todo, y otros factores que te puedan atar a unos u otros te lo permitan. Creo o creemos que también es necesario siempre antes de iniciar, como bien decíamos al principio, más allá de los contenidos y más allá de las operaciones, es necesario que también se haga un pequeño reset de dónde te conviene realmente estar, ¿no? Según volúmenes de revenue que pueda tener en tu categoría concreta, volúmenes de visitas que pueda tener en tu categoría concreta un retailer, ¿vale? Sabemos que Amazon, pues, por ejemplo, es líder en muchos canales, pero quizá justo nos escribes desde una empresa de alimentación y pues tienes productos de alimentación que tienen un ticket muy bajito y que realmente van a estar, como decíamos, en cestas de la compra multimarca con muchos productos y entonces quizá Amazon ahí no sea el canal. También tenemos que tener en cuenta que a nivel eficiencia, no por ser pequeños, los canales tienen por qué ser más eficientes, ¿no? En retail media, al final, los precios también dependen mucho de el volumen de inventario que se tenga, la competencia. Entonces, sí que es cierto que Amazon está mucho más competido y vamos a tener quizá problemas, entre comillas, para mostrarnos todo lo que nos gustaría y tener toda la visibilidad que quisiéramos, pero también tiene más inventario. Entonces, la respuesta es un poco depende, pero que prioricemos lo que realmente nos va al número, lo que realmente nos va a negocio y lo que tenga más sentido acorde a el producto que estamos trabajando. Vale, si os parece, creo que es un buen momento para cerrar aquí. Como os indicaba, aquí tenéis mi mail de contacto, que al final es compartido todo el contenido con José. Si tenéis cualquier pregunta, duda, inquietud o necesidad, nosotros encantadísimos de que nos escribáis y evidentemente os daremos la respuesta a la mayor brevedad posible. Agradeceros a todos los aquí presentes, esperemos que os haya sido un aporte de valor y ya nos indicaba la IAB que en breve, probablemente próxima semana, a principios de semana, se compartirá el contenido con todos los asistentes de la ponencia de hoy. Simplemente daros muchas gracias, tanto de parte de José como de mi parte y nada, espero que vaya bien el viernes y que tengáis un muy buen fin de semana, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.